Buenos días, hoy vamos a empezar a trabajar movilización. Cuando nosotros hablamos de movilización tenemos que tenerlo basado en tres conceptos: movimiento, articulación y las fuerzas que actúan sobre esta articulación. Nosotros sabemos que la movilización está considerado el concepto como el desplazamiento del complejo ósteo-condro-neuromuscular que es realizado por una fuerza determinada. Se basa en que el movimiento, desplazamiento o la traslación de las estructuras del cuerpo humano. Debemos conocer el lugar donde se realiza este movimiento, es decir, la articulación. Y ustedes saben que esta articulación tiene un conjunto de elementos que están destinados a realizarlo y que tienen arterias, venas, nervios que actúan sobre la misma. También vamos a hablar y a referirnos a cómo trabajan las fuerzas según sean extrínsecas o intrínsecas, que son los factores de von Baer. Bien. Reafirmemos nuestro concepto de que la articulación es el conjunto de partes duras y blandas que se relacionan en uno o más huesos sobre las estructuras que actúan sobre ella. Movilidad es la capacidad del individuo para realizar los diferentes cambios de posición en el cuerpo. Y arco de movimiento es la amplitud de movimiento, o sea, los grados de recorrido que hace una articulación en su desplazamiento, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. También tenemos que tener en cuenta qué es la flexibilidad. La flexibilidad es el alcance total dentro de los límites de dolor de una parte del cuerpo a través de su arco de movimiento articular. La importancia de la movilización articular cuando estudiamos este tema es que si nosotros no tenemos articulaciones libres, no hay movimiento ni estabilidad. Estas uniones, que es el conjunto de partes duras y blandas, es lo que nos permite que los movimientos estén armonizando la actividad de los segmentos del cuerpo. Las articulaciones no solo dan movimiento, sino que también dan estabilidad, que hace al soporte y al apoyo estático, y proveen la capacidad de trasladarse al individuo de un punto a otro. Esto en cuanto a la importancia de la movilidad articular. Nosotros tenemos que se considera movilización articular al recorrido que hace un segmento corporal desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Esta movilización puede ser activa o pasiva, ¿sí? La movilización articular es activa cuando la persona hace el movimiento sin ayuda, y pasiva es cuando la persona no participa en el movimiento y es realizada por alguien externo. Entonces, nosotros vamos a tener una clasificación de la movilización según el medio utilizado, según la actitud del paciente y según la finalidad. Según el medio utilizado, la movilización puede ser de tres tipos. Vamos a tener movilización mecánica, movilización manual y movilización autocomunicada. La movilización mecánica, también llamada mecanoterapia, es la aplicación de poleas que realizan la asistencia del movimiento de nuestras articulaciones. La movilización manual es realizada también por una fuerza externa que es a través de las manos del kinesiólogo. Y la movilización autocomunicada es aquella en la cual el mismo paciente se moviliza por medio de otro segmento corporal. Por ejemplo, si yo le pido
que complete el arco de movimiento de su hombro, se toma la mano con la mano sana, con el miembro superior opuesto y levanta el brazo. Esa es una movilización autocomunicada. Después, otra clasificación es según la actitud del paciente. Según la actitud del paciente, nosotros vamos a tener pasiva, comunicada y activa. La movilización pasiva, que puede ser pasiva o pasiva forzada. La movilización pasiva es la que realiza el profesional con el paciente totalmente desconectado de lo que se le está haciendo. No hay colaboración alguna. Por ejemplo, un paciente que está con una patología neurológica central, que no tiene conciencia de lo que le estamos haciendo. Una variante es la movilización pasiva forzada, que es la que se practica cuando una articulación no está libre y se realiza el movimiento de esta articulación bajo anestesia. La movilización comunicada, en cambio, es aquella en la cual el paciente colabora con una relajación muscular y participa de manera consciente de lo que se le está realizando, sin ejercer fuerza ni a favor ni en contra. O sea, el paciente se relaja y se deja hacer la movilización. El desplazamiento del complejo osteocondroneuromuscular es realizado por una potencia muscular extrínseca, que es el kinesiólogo, con la inhibición de la potencia muscular intrínseca, o sea, la relajación del paciente. Y la movilización activa es la efectuada por la potencia intrínseca, o sea, la fuerza muscular del paciente de dicha articulación. También se llama activa, o gimnasia médica, o gimnasia terapéutica. Consiste en un método de trabajo habitual del kinesiólogo que es sistematizado. El kinesiólogo puede intervenir para ayudar a complementar ese rasgo articular, ayudando o oponiendo fuerzas. Si ayuda o se asiste, la movilización se llama activa asistida. Ahora, si el kinesiólogo se opone a la fuerza de la articulación, es una movilización activa resistida. Entonces, según la actitud del paciente, vamos a tener tres tipos de movilizaciones. La pasiva, que puede ser forzada, bajo anestesia. La comunicada, la activa, que puede ser asistida y resistida. Bien, entonces, reafirmemos nuestro concepto. Tenemos que la movilización tiene un desplazamiento o traslación de estructura que se realiza sobre la articulación y que esto está realizado por distintas fuerzas. Según von Baer, que habla sobre las fuerzas, dice que la fuerza puede ser provocada por la misma potencia del paciente, lo que es potencia muscular intrínseca, los músculos que actúan sobre la articulación. Por ejemplo, si yo quiero extender la rodilla, actúa el músculo cuádriceps. Si el paciente lo puede hacer, está realizando el factor intrínseco. Y por dos factores extrínsecos, que son la aceleración de la gravedad y la potencia muscular externa. La potencia muscular externa, a su vez, puede ser realizada por el kinesiólogo o por el propio paciente con otro segmento corporal ajeno a la articulación que estoy moviendo. ¿Se comprende? Entonces, la potencia muscular intrínseca, para que a ustedes les quede claro, es la fuerza del músculo agonista de la acción que yo quiero realizar. La potencia muscular externa puede estar dada por el que realiza el movimiento o por el paciente con otro segmento corporal ajeno a la articulación. Y también otro factor extrínseco que actúa sobre la articulación es la gravedad. Entonces, si yo quiero ayudar a que el movimiento le sea más fácil, yo coloco
al paciente de un modo tal que actúe la gravedad a favor. Si yo quiero que tenga más dificultad, coloco al paciente en una posición donde la gravedad esté haciendo resistencia. Bien, seguimos. Según la finalidad, la articulación va a poder tener una movilidad articular, es la que estamos aprendiendo, donde se actúa sobre la articulación en forma analítica, teniendo en cuenta género, planos, ejes de movimientos, los músculos que actúan sobre ella, y simple si es solo un segmento o combinada si son dos o más segmentos corporales. También podemos tener como finalidad la movilización de elongación, que realiza específicamente ejercicios sobre los músculos separando sus inserciones, ¿sí? Estas pueden ser simples sobre un solo músculo o combinadas dos o más segmentos corporales. La movilización de tracción es el desplazamiento aplicado en la dirección del eje longitudinal de los segmentos corporales con un sentido de separación de las superficies articulares. La movilización de presiones modelantes. Se efectúan deformaciones osteoarticulares en el sentido contrario a la alteración. Se complementa con equipos de ortopedia, por ejemplo, una cifosis, un tórax en quilla. La movilización de sucusión, que son movimientos de vaivén con relativa amplitud y escasa frecuencia que se aplican sobre los miembros superiores e inferiores. Y por último, la movilización de trepidación, que es una movilidad intermedia en amplitud y frecuencia entre la sucusión y la vibración, similar a lo que provoca un taladro neumático. Bien, hablemos de las leyes. Para movilizar es necesario tener en cuenta todo lo que actúa relacionado a la articulación: huesos, cápsulas, ligamentos, sinovial, paquetes vasculonerviosos, músculos que actúan sobre ellas. Los movimientos no deben ser dolorosos ni provocar espasmos musculares. Tampoco debe ser iniciado bruscamente, sino en forma lenta, aumentando la amplitud cuando la articulación lo permita y el paciente coopere, con una mayor relajación a medida que se obtiene su confianza. Es muy importante la relajación del paciente, la comodidad del kinesiólogo y las formas correctas de tomar esta articulación para movilizarla. Entonces, ahora en la siguiente presentación, porque no nos da el tiempo para continuar acá, vamos a ver cuáles son las leyes que regulan nuestra movilización.